Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy emocionados de lo que Dios está haciendo en la casa, de lo que Dios quiere enseñarnos como iglesia y cuántos quieren estar listos para hacer guerra espiritual y cambiar los lugares donde estamos. Yo sé que apenas vamos agarrando vuelo, ¿no? Estamos viendo lo básico de lo que es la guerra espiritual y sabemos que Dios tiene la victoria. Entonces, durante esta enseñanza yo ahora quiero enfocarme en algo muy importante que es el discernimiento. Yo creo que el discernimiento va muchísimo más allá de lo que voy a enseñar hoy, pero yo creo que lo que Dios quiere hacer es que tengamos discernimiento en esta área específica y poder empezar a desarrollar aún más nuestras habilidades espirituales que ya están en nosotros, ¿ok? Algo que Dios estaba hablando es la necesidad de entender que hay una guerra espiritual y que es real. Tal vez no la vemos, pero podemos sentir los efectos, ¿no?, de la guerra espiritual. Entonces, yo quiero empezar a hablarles acerca de la revelación. ¿Qué es la revelación? Muchas veces usamos como iglesia este término, a veces nuestros términos pueden ser ajenos a lo que usamos al día a día, ¿no? Pero el discernimiento y la revelación van de la mano. Sabemos que el discernimiento es un don del Espíritu Santo, es un don sobrenatural, es diferente al hacer sospechar de todos o a la negatividad. El don de discernimiento es lo que quiero hablarles y les voy a explicar qué es, pero el discernimiento y la revelación van mano a mano. Y el discernimiento es muy importante en la guerra espiritual porque el discernimiento nos da la habilidad de poder ver lo que Dios ve, ¿ok? Porque a veces podemos hacerlo en nuestras fuerzas o aún tener una idea, un prejuicio acerca de algo que tal vez no es. No dice la palabra de Dios que Él ve las intenciones del corazón y no se deja llevar por las apariencias. No, en cambio, nosotros como seres humanos estamos al revés. Siempre estamos viendo las apariencias y en base a eso hacemos un juicio. Entonces, ¿qué queremos ver hoy? ¿Qué quiero enseñarles? Algunos aspectos, pero quiero empezar con el término de qué es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? ¿Y por qué es tan importante en la guerra espiritual? Yo creo firmemente que esta serie, y yo creo que el día de hoy, va a cambiar algo en tu vida que va a permitir que Dios obre en maneras que nunca antes ha obrado en tu vida. Yo creo que esta revelación, yo he estado orando por eso, Natán y yo como pastor estamos orando por esto, que haya una revelación de Dios mismo, de este aspecto en tu vida, ¿ok? Todos vivimos nuestra vida espiritual de acuerdo a dos principios, ¿ok? La gente del mundo solamente vive en consecuencia a los principados y potestades, pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, se quita la venda de tus ojos y ahora en esto vives tu vida espiritual de acuerdo a dos principios. Primero es al nivel de revelación que buscas de Dios. Mientras más buscas de Dios, Dios más se revela de Él mismo a ti. Y lo segundo es que es de acuerdo al nivel que Dios desea revelarnos. Imagínate que Dios mostrara todo lo que hemos hecho mal y todo lo que a Él le desagrada en un solo momento en nuestras vidas. Definitivamente nos destruiría posiblemente, ¿no? Toda la gloria de Dios en un solo momento nos destruiría, ¿no? Porque somos humanos, somos carnales. Entonces a veces Dios reserva revelaciones para ciertas etapas de nuestras vidas para poder entender mientras avanzamos en la fe, vienen diferentes revelaciones acerca de nuestro carácter, acerca primero de la salvación, del arrepentimiento, de la guerra espiritual, de las faltas de nuestro carácter, de la divinidad de Jesús mismo, etc. Entonces, dice Juan 8:32, y donde dice conocer, yo creo que es donde está hablando de la revelación de la palabra. Dice, y conoceré la verdad, y si conocen la escritura conmigo, y la verdad los hará libres. Y ese es el objetivo final de la guerra espiritual. Traer libertad a los cautivos, tomar posesión de algo que le pertenece a nuestro Dios y que está ahorita tomado por un inquilino que está ilegalmente, que es el enemigo, que es Satanás. Todo le pertenece a Dios. Entonces nosotros estamos aquí en la tierra como reino de Dios para hacer la diferencia y tomar lo que le pertenece legalmente a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están emocionados por esto? Entonces, ¿qué es discernir, no? Porque ese es un término, obviamente es bíblico, por eso lo usamos mucho en la iglesia cristiana, pero discernir es distinguir.
¿ok? Vamos a distinguir. Nathan habló de una serie excelente el mes pasado, que era distinguiendo, poder ver entre lo bueno y lo que es perfecto, lo bueno y lo que es mejor, lo bueno y lo que es divino, ¿no? Entre lo malo, entre lo necio, también hay que distinguir. Entonces el discernimiento es esta habilidad sobrenatural para distinguir qué es lo que está pasando, ¿ok? Y eso es muy importante. Y yo quiero volver a enfatizar lo que Nathan enseñó las semanas pasadas acerca de la guerra espiritual. Y otra vez, tenemos el término principado, potestad y huestes. ¿Se acuerdan de estos? Y esto habla acerca de la organización de un imperio en general, ¿ok? No solo se trata del enemigo, pero es algunos términos que se usaban en el Imperio Romano. Mucho tiempo se usó, posiblemente hasta la era medieval, usaban estos términos. Entonces, ¿qué es principado? ¿Ok? Principado viene de la palabra príncipe. ¿Ok? En la Edad Media era el encargado de pequeños pueblos o regiones que pertenecían a un reino más grande. ¿Ok? Entonces el Principado de León, ¿se acuerdan que Nathan nos dijo lo que él discierne o distinguió que domina esta área, que es el orgullo, y que el orgullo tiene sus armas, que es el amor a las riquezas y la independencia? Entonces, esto es un principado. Una potestad es diferente a un principado, porque el principado es como el que está a cargo, ¿no? Y la potestad es la autoridad que se le da a un gobernante sobre un grupo de personas, y lo importante de la potestad es que usa la fuerza para ejercer esa autoridad, ¿ok? Entonces, el principado tiene potestad. De aquí viene la misma palabra legal que es la patria potestad, ¿no? Si un papá, una mamá están hablando de quién va a hacerse cargo, sobre quién van a ejercer la autoridad de sus hijos, y se les da uno o al otro y tienen derechos legales para entonces tener autoridad sobre los hijos. ¿Ok? A esto se refiere, a esta potestad, este poder que tiene alguien de someterte o de estar bajo de él. ¿Ok? Y otra vez, en el reino de las tinieblas, si aquí hay orgullo en nuestra parte de nuestra ciudad, yo les pido que si eres de otras regiones, ora cuál es el principado y qué potestad está ejerciendo en el área donde estás, ¿no? Y entonces podemos ver los efectos en la sociedad, ¿ok? Tercero, estamos hablando de huestes. Huestes son como batallones, como ejércitos, ¿no? De guerreros. Cuando se mandaba una hueste, quiere decir que juntaban un grupo de soldados y los mandaban a atacar ciertas regiones. Es lo que está hablando aquí la palabra. Ahora, yo quiero ser muy práctica con ustedes. Aquí hay algunos que tenemos tal vez muchos años de experiencia en Dios, en lo espiritual, y hay algunos que somos nuevos y que nos sentimos intimidados, o tal vez, oye, apenas ayer me enteré que había un mundo espiritual que estaba en mi contra, ¿no? Entonces, yo quiero como establecer los fundamentos que te van a dar la seguridad para crecer en Dios en la guerra espiritual, ¿ok? Espero que estés conmigo, esto te va a servir muchísimo. Si tienes que anotar, anótalo, yo te lo invito a que lo hagas, ¿no? Parte de lo que estoy predicando son las anotaciones de cosas que Dios me mostró años atrás y que quiere que comparta contigo hoy, ¿ok? Entonces hay que empezar a discernir las voces, distinguir quién me está hablando o qué me está hablando. Ok, eso es muy importante. Nathan tiene una predicación buenísima acerca de eso. No me voy a meter en detalles porque hablamos de la voz del mundo, la voz de tu carne, la voz del enemigo y la voz de Dios. Pero en este momento quiero enfocarme en las dos voces, que es la voz de Dios y la voz del enemigo. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice que escuchan, entienden mi voz. Entonces, cuando somos de Jesús, cuando tomamos la decisión de entregar nuestras vidas, de arrepentirnos de nuestra vida pasada, tenemos la habilidad de escuchar a Dios. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo puedo ejercitarme en escuchar la voz? De dos maneras. Y yo sé que eso ya lo saben, pero el hecho de que lo sepamos no quiere decir que lo estamos poniendo en práctica. Primero es conocer su palabra. Conocer lo que dice la Biblia es muy importante porque es la voz de Dios, ¿ok? Y Dios no va a decirte nada que vaya en contra de su palabra, pero si no conoces la palabra, fácilmente te puedes confundir, ¿ok? Segundo, de la oración. Entonces, su palabra y hablar con Dios continuamente, invitarlo. Recuerda que si tú quieres conocer más a Dios y aún quieres tener más revelación, entonces esto depende de tu búsqueda de Dios, ¿ok? Entonces,
Satanás generalmente tiene esa estrategia, ¿ok? ¿Cómo saber qué es el enemigo, qué es Dios? Primero, Satanás te grita, Satanás te acelera, Satanás quiere que tomes una decisión ya y te agobia. Mientras que la voz de Dios, y eso es difícil para los que somos muy acelerados, la voz de Dios susurra, susurra, ¿ok? Y tu carne, cuando es tu carne, todo el mundo sabes que te va a apapachar. No va a querer que cambies, te vas a sentir poquito mal, luego te vas a justificar y la carne apapacha, ¿ok? Y quiero darte como unos elementos muy importantes entre la voz de Dios y la voz de Satanás y cómo son contrarios, aunque similares. Escucha, la voz de Dios te calma. Aún en situaciones terribles, aún si te estás diciendo algo difícil, te calma, mientras la voz de Satanás te obsesiona, te dice algo y te obsesionas con ese pensamiento, no dejas de pensar en eso, ¿ok? La voz de Dios conforta, aún si es algo difícil, lo que no quieres escuchar, pero trae luz a algo y dices, ahora ya sé por qué. Mientras que la voz de Satanás preocupa, ¿ok? Siempre va a causar angustia en ti. La voz de Dios trae convicción. Sabes que reconoces que la has regado toda tu vida en cierta área, pero te da este poder de decir, sabes que ya no quiero ser igual, quiero ser mejor, quiero salir adelante. Eso es convicción. Mientras que Satanás trae condenación, te dice, eres una basura, no sirves para nada, ¿para qué lo intentas? Si te fijas cómo es lo mismo, es tal vez un área de carácter que está mal, un pecado que tal vez no sabías que era pecado, pero Dios te lleva a elevar, a cambiar, a salir, mientras Satanás quiere destruirte con eso, ¿ok? La voz de Dios anima, la del enemigo desanima. La voz de Dios alumbra, mientras que la voz de Satanás confunde. Eso es muy importante, aún que la gente diga, esto viene de Dios, pero te sueltan algo y te crea confusión, llévalo con Dios para que Dios traiga luz, ¿ok? La voz de Dios dirige, mientras que la voz de Satanás te empuja. ¿Ok? Es la manipulación. Estoy hablando solamente de la voz de Satanás, sino de las circunstancias a través de personas, a través de jefes, a través de situaciones, del trabajo. ¿Ok? Todo esto es lo que Satanás usa. Te sientes presionado, te sientes manipulado, no tienes convicción de hacerlo, pero te sientes forzado a. Eso es el enemigo, mientras que Dios dirige. Dios dice, vamos por acá y te invita a hacerlo, ¿no? Eso es muy importante. La voz de Dios reafirma algo que está en tu corazón, mientras que la voz de Satanás te aterra, te asusta. La voz de Dios tranquiliza, dice, toma las cosas con calma, toma decisiones correctas, espera, ora, medita, mientras que Satanás dice, toma una decisión ahora o todo se va a acabar. Y siempre que tomamos decisiones apresuradas, sabemos que tiene consecuencias negativas, ¿ok? Porque no nos invita a la meditación. Hazte cuenta que votamos a Dios porque tenemos que reaccionar. Cuando somos cristianos, la vida cristiana, sobre todo en la guerra espiritual, Dios nos invita a accionar, no a vivir reaccionando, ¿ok? Espero que esto les sirva. Entonces, en base a esto, al discernimiento, yo quiero hablarles acerca de algo muy importante, es de nuestra libertad personal. Cuando somos de Jesús, nos hace libres, quedamos, ya leí esta palabra, pero la revelación trae una libertad continua, ¿ok? Eso es muy importante. Y empieza conmigo, ¿ok? No puedo traer libertad a alguien, a algo, a una zona, a mi ciudad, si yo soy misma prisionera de eso. ¿Okay? Yo no puedo traer a alguien a la libertad emocional si yo batallo con mis corajes, ¿no? O arranques de ira. Yo no puedo invitar a alguien a una vida de seguridad con Dios cuando yo vivo sin confianza en Dios, ¿no? Y eso es bien importante. Y cuando hablamos de guerra espiritual, hay muchos elementos muy importantes, pero como seres humanos lo tomamos como una fórmula. O si digo esta palabra, en este orden Dios va a hacer esto. Y en realidad no es así, o una oración, ora esto para que el Señor te proteja, ¿no? ¿Cuántas cosas vemos así en lugares seculares o pseudocristianos donde si tú dices esto, en esta manera Dios va a responder? Y la verdad es que no es así. La verdad es que la guerra espiritual, el cambio, viene de una vida conectada a Cristo, ¿ok? Ay, es que no sé cómo orar. Habla con Cristo. No te vas a equivocar cuando estás conectado, conectada a la fuente. Y es para todos, escucha, la guerra espiritual es para todos, pero no para cualquiera, ¿ok? Todos pueden participar
Dios invita a todos a vivir una vida sobrenatural de victoria, pero no es para cualquiera porque no cualquiera está dispuesto a pasar el proceso para tener la autoridad. A eso me refiero. Quiero hablarles de unos ejemplos de alguien que no estaba preparado. Tenemos a los hijos de Seba. Seba era un sacerdote judío y esto es lo que dice Hechos 19, versículo 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjate, había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba este espíritu malo saltando sobre ellos, y quiero que escuches esto, este es el peligro de la guerra espiritual sin estar preparados. Dice que los dominó, dice saltó sobre ellos dominándolos. Escucha, por eso tenemos que salir del dominio de ciertas cosas para poder liberar a otros, porque este dominio, cuando alguien no se sujeta a un dominio que pertenece a un rey, a un principado, a un gobierno, lo que van a hacer es someterlo a la fuerza, y pueden porque está bajo ese dominio, Pudo más que ellos, porque ellos no eran libres, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, cuando no estamos preparados, cuando creemos que es una fórmula, cuando usamos la fe de alguien más o la fórmula de alguien más, posiblemente vamos a terminar dominados, desnudos y heridos, porque Satanás no juega limpio. Y tenemos el ejemplo de los discípulos. Estos hombres, los primeros, pues no conocían a Jesús. Ahora hablamos de los discípulos. Marcos 9, 28, el 29, dice: cuando él entró a casa, está hablando de que vino un hombre con un hijo que estaba endemoniado, estaba muy enfermo, y el niño, cuando tenía sus ataques, se lanzaba al fuego. Lo trajeron al niño a los discípulos, no pudieron echar el demonio fuera. Le hablaron a Jesús, Jesús se molestó, echó fuera al demonio. Y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Cuando entró él en casa, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y les dijo: este género con nada puede salir, y esto es a lo que quiero que nos enfoquemos, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Yo recuerdo una vez un pastor dijo eso y se me quedó tan grabado porque es muy cierto. Es que cuando habla del ayuno y de la oración, tú no sabes con quién te vas a topar o con qué circunstancia, ¿no? Con qué problema va a venir el día de hoy a tu vida, ¿no? Pero sabemos que cuando habla de oración y ayuno está hablando de una vida ayunada, una vida conectada a Cristo, una vida que se somete constantemente a Cristo. Tú no puedes vivir como quieres, creer en Jesús, pero no vivir como Jesús quiere, venir y encontrarte con una circunstancia difícil y decir: en el nombre de Jesús, porque no va a haber una respuesta, porque tu vida no está ayunando, no está conectada a Jesús, Entonces, no podemos entrar a la guerra espiritual con nuestras propias armas y nuestras propias fuerzas. Y eso es lo que quiero, es el enfoque de mi mensaje el día de hoy, que tenemos que estar fuera de la influencia de las huestes y las potestades para poder luchar contra ellas, Entonces, yo quiero hablarles de algo ahora más personal. Y yo estaba orando y Nathan y yo estamos platicando que esto pueda traer libertad, claridad a algunos de ustedes, Y yo quiero hablar acerca de los espíritus opresivos, o les vamos a llamar fortalezas. Entonces, cuando hablo de una fortaleza, es lo mismo que un espíritu opresivo, Quiero que pienses en el caso de David y Saúl. Saúl era un rey de Israel, que era del pueblo de Dios, pero él no tenía una relación personal con Dios. Entonces, había un espíritu que venía y lo oprimía, y cuando David invitaba a David, que después se convirtió en su sucesor, a tocar para que este espíritu opresivo se fuera, Entonces, ¿qué son los espíritus opresivos o fortalezas? Son las luchas físicas, pueden ser. Todo lo espiritual se refleja en lo físico, y también lo físico puede afectar lo espiritual, pero escucha, luchas físicas, emocionales y mentales. Y estas cosas no son la raíz del problema, sino son la raíz, son las hojas. Muchas veces en nuestras vidas queremos mejorar, queremos hacer las cosas bien. Ya no voy a gritar, ¿no? ¿Cuánto les han pasado? El día de hoy ya no voy a gritarle a mis hijos, ya no me voy a enojar. ¿Y qué pasa durante el día?
Te vuelves a enojar, vuelves a gritar y dices, ay, híjole, ya no lo voy a volver a hacer. Porque sabes que es una hoja. No podemos vivir cambiando las hojas, tenemos que ir a la raíz. Y las raíces son los espíritus opresivos, ¿ok? Entonces quiero darles un ejemplo acerca de esto, lo que dice la Biblia. En 2 Corintios 10, 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Viste? Que era destrucción de fortalezas. Ya viste las armas de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí otra cabe. Y llevando cautivo, preso, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Y eso todos queremos hacerlo. Pero esto dice la segunda parte. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué quiere decir? Que las fortalezas, aquí está hablando Pablo de fortalezas personales, ¿sí te fijaste? Porque después de que derribemos nuestras fortalezas personales, nuestros espíritus opresivos, es que vamos a ir a poder conquistar cualquier cosa que se nos ponga enfrente, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que tenemos un espíritu opresivo, Laura? Espérame, yo soy cristiana, yo soy cristiano, ¿no? Y yo quiero que escuches esto. Son cosas que el Señor ya vio, que el Señor ya redimió, pero que quiere procesarnos para hacernos libres, ¿sí? No traerlas, ¿ok? Porque ya eres salvo y estás en las manos de Cristo. Ahora la siguiente estrategia de Satanás es paralizarte. Es que no puedas activarte en lo que Él te ha llamado a hacer. Dios te ha llamado a hacer buenas obras. Dios te ha llamado a hacer, a cambiar ambientes. Dios te ha llamado a hacer la diferencia en nuestro mundo, ¿ok? Entonces lo que Él quiere es imposibilitarse. Entonces te va a mandar huestes, te va a mandar espíritus opresivos de fortalezas que tú creaste. Entonces yo quiero darles algunos ejemplos de fortalezas, ¿ok? Una fortaleza se crea cuando viviste un rechazo, ¿ok? Muchos de nosotros, posiblemente en nuestro crecimiento, una persona que necesitaba estar con nosotros necesitamos en algún tiempo, que estaba ahí, se supone que debe estar para apoyarte, para protegerte, para proveerte, y tal vez no lo hizo y no estuvo ahí. Eso crea una fortaleza, ¿ok? Puede ser y esto es bien importante acerca del rechazo, y quiero que lo escuches, que puede ser algo real, que sí pasó, o puede ser algo que percibimos, pero aún así creamos la fortaleza, ¿no? Sobre todo, si tú fuiste lastimado por rechazo en tu infancia, posiblemente vas a ver mucho rechazo en muchas personas porque ya tienes el filtro del rechazo. Esa es tu fortaleza, ese es tu espíritu opresivo. Me van a rechazar, mira cómo me ven, yo no soy bienvenido aquí. Eso son las voces del enemigo que quieren destruirte, ¿ok? Entonces, no tiene a veces nada que ver con la persona. Muchas veces guardamos tanto resentimiento hacia nuestros padres físicos porque los culpamos de todas las desgracias de nuestro mundo, ¿no? O tenemos un concepto, por ejemplo, yo era hija, tengo ciertas memorias acerca del pasado y me he dado cuenta que yo y mis hermanos tenemos diferentes versiones. Para alguien fue muy divertido, para alguien fue lo más horrible del mundo y para alguien lo marcó y fue un trauma, ¿no? Entonces, todo depende de la percepción con la que estás, ¿no? Y muchas veces culpamos de todas nuestras situaciones presentes a cosas que hicieron nuestros papás, ¿no? Y ahora que yo soy mamá, puedo ver eso en mis hijos, ¿no? Oye, mamá, es que pues casi nunca estás. Sí estuve, ¿no? Ese día sí estuve. Es que estaba el chico triste o frustrado, entonces la percepción es así. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Es algo que yo tuve que trabajar, que cosas que yo pensaba que habían sido muy difíciles, en realidad fue mi perspectiva que me puso en una situación así, ¿ok? Y los actos de rechazo después crean otra fortaleza que viene muy cercana, ¿ok? Entonces, los rechazos no siempre son obvios. Tal vez pues sí crecí con mis papás, pero tal vez no era el hijo favorito, ¿no? Estuve en el trabajo y sí me dieron mi salario, pero a mí no me dieron un aumento como a fulano, ¿no? Pueden ser discretos y engañosos porque ahí entra el espíritu opresivo, ¿ok? Muy importante. Después, cuando tenemos un espíritu de rechazo, muy seguramente se levanta otra fortaleza que son las ofensas. No tienen idea cuánta destrucción en la fe causan las ofensas en los cristianos.
Y tengo yo una enseñanza completa acerca de las ofensas, te la puedo pasar después, o te puedo decir que leas un libro que es buenísimo acerca de eso. Pero las ofensas son horribles porque pensamos que es la responsabilidad de todos los demás arreglar nuestra percepción de ellos. Y si hay gente que va a ser malintencionada y te va a lastimar y te va a ofender, pero la ofensa va a pasar, eso va a suceder, ¿no? La Biblia dice eso, pero el mantenerte ofendido y que cause amargura, esa es tu decisión, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Las ofensas se esconden secretamente y crean ataduras. Las ofensas, escucha, son la puerta trasera que Satanás usa. Esa no le falla en muchos, o en casi la mayoría. Si yo mantengo a esta persona ofendida, sé que la voy a mantener aislada, la voy a mantener a la defensiva y sé que definitivamente la voy a destruir. Una persona ofendida es una persona miserable. Una persona ofendida es una persona amargada, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado. Si está esto, ¿no? Es que en una iglesia me ofendieron y me cambié a otra iglesia, pero en esa también me ofendieron y a otra. Posiblemente no es la iglesia que esté mal, eres tú el que tienes la ofensa. Y dice la Biblia que si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Ok, es el Padre nuestro, son los fundamentos de nuestra oración, el tener un corazón limpio. ¿Ok? Fuimos diseñados, tú y yo, lo queramos o no, seamos introvertidos o extrovertidos, fuimos diseñados tú y yo para estar en intimidad uno con el otro. Y esto lo vimos en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas personas causó todo tipo de males mentales, ¿no? Emocionales, el aislamiento, ¿no? Entonces, hasta extrañabas a la gente que te caía gorda. A mí me pasó, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque fuimos creados para estar en la intimidad y las ofensas aíslan. Traen una cascada de hojas, no tienes ni idea todo lo que traen las hojas de una ofensa, ¿no? Consecuencias, finalmente una persona ofendida va a ser una persona que se va a alejar de Dios. Aunque diga que todos los demás son del diablo y él es de Dios, pero si tú te alejas de Dios, tú estás mal. ¿Ok? Deja de recibir perdón de Dios y eso crea un muro de diferencia y aún culpan a Dios por la amargura que tienen o porque les permitió pasar por ciertas cosas, ¿no? Entonces es muy importante y te voy a decir algo, Nathan hablaba de los principados y las potestades, pero algo que debes de entender es que muchas veces estas fortalezas también las adquirimos de nuestros padres. Si nuestros padres viven ofendidos o con mentalidad de víctima o que se sienten rechazados o que les hicieron esto, lo que sea, posiblemente tú también vas a tener esa fortaleza porque es la perspectiva que aprendiste. Entonces, ten cuidado entonces con las maldiciones generacionales. Esto es lo que son, ¿no? Y pues obviamente tienes que romper hábitos o rutinas. Tus hábitos y tus rutinas te pueden revelar qué fortalezas hay en tu vida, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué otras cosas levantan fortalezas? Hay más, pero quiero hablarles de las que son importantes. Las uniones del alma. ¿A qué me refiero con una fortaleza que es una unión del alma? Un espíritu opresivo. Es cualquier cosa que interfiera con tu relación con Cristo. Cualquier persona que interfiera con tu relación con Cristo. Cualquiera. Puede ser tu papá, tu mamá, tu esposo, tus hijos. Ok, no tienes ni idea ¿cuántas personas han sido destruidas por espíritus opresivos, sus propias fortalezas, por causa de una unión del alma con sus hijos? Y algunos siguen batallando con eso. Yo creo que algunos que están aquí pueden decir, ¿sabes qué? Ese fue mi caso, ¿no? Destruyó mi vida, esta unión del alma, porque interfirió con mi relación con Cristo. Cualquier relación, entonces, y esto sucede en relaciones tóxicas. Okay, hablamos ahora de las relaciones tóxicas y cómo cortarlas, pero escucha, si tú tienes una fortaleza de uniones del alma incorrecta, vas a salir de esa relación tóxica para caer en otra relación tóxica, ¿ok? Entonces es muy importante destruirla, las uniones del alma, las uniones que están fuera de orden, ¿ok? El adulterio, la fornicación, ¿ok? Un amor desmedido hacia un hijo por encima de un esposo, un amor desmedido hacia un esposo por encima de Dios, ¿ok? Todas estas cosas están dándote señales de que ahí hay un espíritu opresivo y que va a intentar atacarte, ¿ok? Y a una amiga, un amigo, es que siempre voy con ese amigo porque siempre me dice lo que quiero escuchar.
me anima. Acuérdate que los que hablan de la carne apapachan, ¿no? Entonces, posiblemente es algo que tú haces. En lugar de escuchar la voz de Dios, acudes a una persona que te va a decir lo que quieres escuchar. Ten cuidado con eso, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Estás enojado un día si están casados, ¿no? Estás enojado con tu esposo, tu esposa, vas con esa persona. ¿Y qué es lo primero que te dice? Ay, lárgate, aléjate, no le permitas, ¿no? Cuidado, son fortalezas. ¿Ok? Entonces, esto entra otra vez, las uniones del alma, relaciones íntimas fuera del matrimonio en cualquier contexto, el abuso sexual. No tienen ni idea lo común que es el abuso sexual y que como cultura nosotros protegemos al agresor y condenamos al agredido. Es increíble que no podemos hablar del tío abusivo, aunque todos saben que fue abusivo y las personas víctimas tienen que crecer lidiando con la relación familiar de un hombre o mujer abusivo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y esto crea una fortaleza increíblemente grande. Esta persona va a ser afectada en su sexualidad, en su forma de verse a sí mismo, a sí misma, en sus futuras relaciones. Entonces es una gran fortaleza. Si tú recibiste algún tipo de abuso sexual y nadie lo sabe, debes de decirlo. No podemos mantener a los culpables en un pedestal. ¿Ok? De hecho, es algo criminal. Esta gente no debe estar libre, debe estar en la cárcel. Ay, pero es mi papá, aunque sea tu papá. Yo sé que eso es algo muy duro, pero estoy hablando de fortalezas. Y las fortalezas sirven para protegernos. Ese es el fin de una fortaleza. ¿Ok? Entonces, también sistema de creencias. Puedes creemos cosas como sociedad, ¿no? Y puede ser que no sean bíblicas. Y estamos tan aferrados a eso. Podemos tener un sistema de creencias del cristianismo que no tiene nada que ver con la Biblia. Es muy importante que entendamos esto. Son circunstancias o traumas que dañan o dañaron nuestra identidad en algún punto. Y lo hicimos un sistema de creencias. ¿Ok? Todo lo que nos pasa nos va a dejar una marca y tiene la habilidad de crear una fortaleza. Todo. Lo recordaremos y dejar algo negativo y Satanás lo va a usar para afectar nuestras relaciones. ¿Qué cosas en realidad son fortalezas? Te voy a dar unos ejemplos. Todos los hombres son iguales, ¿no? El movimiento feminista se levanta en esto, donde los hombres son los opresores y las mujeres son las oprimidas, y es una mentira bastante grande, porque no todos los hombres son opresores y no todas las mujeres son oprimidas, definitivamente, ¿no? No hay nadie verdaderamente bondadoso, ¿no? Es que si no transas, no avanzas, sistemas de creencia. Todos desean sacar provecho de mí, por eso yo no le doy a nadie nada, ¿no? Las personas desean destruirme, ¿no? No somos tan importantes, ¿ok? Yo sé que vemos demasiadas novelas cuando el malo de la historia se enfoca en tratar de destruir al bueno de la historia. No somos buenos ni malos de la historia y no somos tan importantes para las otras personas, ¿ok? Entonces, muy importante. Ahora, quiero terminar mi última parte de esta plática. Quiero hablarles de la estrategia para derribar fortalezas. ¿Cuántos aquí quieren ser libres? Levanta tu mano. Si estás viendo en línea, ¿quieres ser libre? Que sea este el momento de que Dios derribe cada fortaleza que has levantado, cada espíritu opresivo que te despierta en la noche. No, el espíritu opresivo, dice Nathan, el amor a las riquezas, wow, ese espíritu esclaviza y es el peor jefe de todos. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de la preocupación de las finanzas? ¿Quieres ser libre? ¿Cómo podemos derrotar estas fortalezas? Y yo quiero darte la estrategia, ¿ok? Nathan hablaba de estrategias, ¿ok? Los espíritus opresivos vienen como olas y cada ola ataca a una generación específica. De hecho, hay muchas personas en ciertas generaciones que van a tener el mismo problema, ¿ok? Tenemos los adolescentes. Las fortalezas que están levantando contra los adolescentes es un ataque a su identidad, donde todo lo que tú ves que eres no eres, sino lo que tú te imaginas que eres. Un ataque a la identidad. Los niños, las fortalezas que se levantan contra los niños es la inocencia. Mientras más pronto se le arrebate la inocencia, más fácil se le va a corromper y va a ser esclavo, porque Satanás quiere destruir nuestras generaciones. Y el enemigo no ataca al azar.
¿ok? Te va a tocar a ti, ¡pum! No, Él tiene un plan específico, tiene una estrategia, pero ¿sabes qué? No vamos a vivir reaccionando, vamos a vivir accionando. Y el día de hoy voy a enseñarles la estrategia que viene del reino. ¿Cuántos están conmigo? Amén. El enemigo, quiero que entiendas, el enemigo ve nuestro presente, pero él no conoce nuestro futuro. Solo Jesús conoce nuestro futuro. Él ve el presente, Él puede hacer algunas como proyecciones pesimistas, pero Él no sabe, Él no tiene ni idea. Por eso nos tiene tanto miedo y a lo que podemos hacerle a su reino. Por eso se levantan las fortalezas, por eso vienen los espíritus opresivos. ¿Sí? Tenemos que discernir cuándo hacer guerra espiritual. Si estás muy enojado en una circunstancia, si ya perdiste la cabeza y estás a punto de hacer una barbaridad, dice, wow, esto es espiritual. Esta persona no soy yo. Yo no reacciono así. Espérate, yo sí amo a mis hijos porque quiero destruirlos, porque quiero lastimarlos. Esto es guerra espiritual. No sé si te pasa que llega un momento donde llega la angustia, donde tus pensamientos no se controlan y empiezas a dar en espiral, y empiezas a angustiarte y empiezas a perder la esperanza de la vida. Eso no es normal, eso es guerra espiritual. Tienes que hacer guerra espiritual y que discernir, distinguir en qué momento debemos de hacer guerra espiritual. Es decir, aquí ya no, aquí se termina. Sí, ¿cuántos están conmigo? Si eres tú, alguien por quien tú estás orando, debes entender que vas a ir a batallar con ellos. No les vas a decir qué hacer, ¿ok? Si yo quiero ganar la guerra con mis hijos, yo no solo les voy a decir, ora, yo voy a orar con ellos y por ellos. ¿Sí me entienden? Es un acompañamiento, por eso la iglesia es tan importante, porque no solo te decimos qué hacer, vamos a la batalla contigo. ¿Ok? Muy importante. Y quiero que escuches esto, que una persona no va a avanzar, y eso lo dije al principio, una persona no va a avanzar más allá de la revelación que Jesús le permita tener o del nivel de la búsqueda que tenga por la revelación de Jesús. ¿Ok? Si no quieres saber, ¿qué crees? Dios no te lo va a decir. Si quieres saber, pero no lo buscas activamente, la Biblia, la oración específica, Dios no te lo va a revelar. Dile, Señor, ¿qué ves malo en mí? Pregúntale. Y te aseguro que Él te lo va a revelar. Entonces, muy importante. Por eso muchos siguen siendo esclavos de fortalezas. Los ejemplos que les di son ejemplos de cientos de personas que han pasado por nuestra iglesia y se han ido porque no han podido superar. ¿Sí? Y finalmente quiero hablarles de los niveles de cambio, ¿ok? Porque tantas veces nos enfocamos en lo externo, en las hojas, y no en lo interno. ¿Cómo podemos cambiar lo interno? Y quiero hablarte de los 5 niveles de cambio que te van a llevar a la libertad. ¿Ok? Quiero irme con esto rápido. Si no alcanzas a leer todo o a escuchar todo, vuelve a escuchar el mensaje y toma nota. Esto es muy importante. Primer nivel de cambio es el ambiente. Lo que nos rodea. Lo externo, podemos cambiar nuestro ambiente, sí, pero si no hay un cambio interior, vas a ver el mismo problema donde sea que vas. De trabajo en trabajo, de matrimonio en matrimonio, ¿no? De profesión en profesión, de iglesia en iglesia, porque el problema no es el ambiente, ¿ok? Podemos cambiar el ambiente y estos niveles que te estoy diciendo quiere decir que el ambiente puede ejercer poca influencia hacia abajo, pero de abajo hacia arriba hay mucha influencia que puedes cambiar. No podemos exponer a nuestros hijos, y eso es un paréntesis, ambientes que ni siquiera nosotros podemos superar. No podemos vivir en un lugar donde estén drogas por todos lados y esperar que nuestros hijos no consuman drogas. No podemos estar en un lugar donde algo sea que esté bajo el dominio o la potestad de algo negativo, que nosotros vemos claramente, una escuela donde promueven ciertas cosas y esperar que nuestros hijos salgan diferentes. Y muchas personas tienen tanto miedo de cambiar su ambiente por miedo a que Dios no los sostenga, que se quedan en el mismo ambiente, ¿no? Yo he visto personas que han sido sanadas, salvadas, y regresan a su mismo ambiente y después de un tiempo caen en lo mismo. El ambiente. Y mi pregunta para ti, quiero que te la hagas, si quieres ser libre, quiero que te la hagas. Pregúntate, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi ambiente en el que estoy? Segundo, el comportamiento.
¿ok? Segundo nivel, apenas estamos en el principio, es el comportamiento. Tu manera de pensar, tus hábitos, tus sentimientos. El mal comportamiento puede ser resultado del ambiente, claro que sí. Escucha, hay una influencia de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y cuando cambiamos solamente lo superficial, estos cambios van a ser temporales. Si cambias solamente el ambiente donde estás, este cambio, va a haber un cambio, pero va a ser temporal y vas a regresar a lo mismo. Si solo cambias tu comportamiento, pero es temporal, vas a regresar a lo mismo, ¿ok? Muchas veces un psicólogo se enfoca en el comportamiento, ¿ok? Fumabas, ya no fumes, y entender por qué fumas, ¿no? Va a ser un cambio temporal. En la iglesia se da mucho esto, ¿no? Ay, yo conozco a Cristo, pues deja de hacer esto y deja de hacer aquello. Y si gritabas, ya no grites. Y si hacías esto, ya no lo hagas, bla, bla. Comportamiento, obras, obras, obras. ¿Sabes qué va a pasar? Vas a estar haciendo esto por un tiempo y vas a regresar de donde saliste. Porque el comportamiento no es algo que sea exclusivo para el cambio, ¿ok? Y mi segunda pregunta entonces, primero, ¿dónde estoy? Segundo, ¿cómo soy? Y a veces, ¿sabes quién va a responder esa pregunta mejor que nadie? Claro que Dios, pero pregúntale a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo, a tus padres. Pregúntales y anota todo lo que te dicen. Ese es tu comportamiento, ¿ok? Tercero, tus capacidades. Si cambias tus capacidades, va a cambiar tu comportamiento y va a cambiar tu ambiente. Es algo que sucede así. Pero muchas veces creemos o nos limitamos a nosotros mismos por las mentiras que hemos creído de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, la tercera pregunta, es ¿qué tengo la capacidad de hacer? Ay, yo no tengo nada que hacer, nada que aportar. Por eso tu comportamiento y tu ambiente no cambian, porque tienes una mentira acerca de tus habilidades. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ¿ok? Tus capacidades. Alguien que estudia una licenciatura va a estar en un ambiente muy diferente que alguien que no lo hace. Alguien que estudia una maestría, un doctorado. Alguien que trabaja duro va a estar en un lugar muy diferente que alguien que solo se conforma con otra cosa, ¿ok? Eso es muy importante. Y después, entonces, ¿qué tengo la capacidad de hacer? Anótalo porque quiero que lo hagas, ¿ok? Siguiente nivel, ese es el nivel más profundo, tus creencias, ¿ok? Porque cuando una creencia se instala, aquí hay una fortaleza. Aquí es donde se crean las fortalezas. Aquí es por eso no puedes dejar de fumar, no puedes dejar de pecar, no puedes dejar de tener esa mala actitud, no puedes dejar de luchar con esa depresión o ansiedad, porque aquí está la fortaleza, aquí se edifica, ¿ok? Si mi ambiente afecta mi comportamiento y limita mis habilidades, entonces la convierto en una creencia. Cuando algo se vuelve una creencia, se convierte en un asunto del corazón. Y cuando se convierte en un asunto del corazón, es muy difícil que alguien pueda salir de ahí. Es que Dios te ama. No, Dios no me ama. Mira cómo vivo. Mira cómo me comporto. Mira lo que ha permitido, ¿no? Mira por qué yo no tengo tal trabajo. No me ama. Si ves cómo el ambiente, comportamiento, habilidades han afectado sus creencias cuando debe ser al revés, ¿no? Muy importante. La pregunta clave, la cuarta pregunta es, ¿qué creo de mí mismo? ¿Qué creo de otros? ¿Qué creo del ambiente? Y lo más importante, ¿qué creo de Dios? ¿Qué creo de Dios? Porque en esto nos topamos con piedra en la consejería, que la gente está aferrada a su creencia, porque es la manera de justificar todo lo demás. ¿Y cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos derribar las fortalezas? Y el número 5 es tu identidad. Tu identidad. Hasta el momento que tú y yo llegamos a vernos como Dios nos ve, hasta en ese momento vamos a encontrar la verdadera libertad. ¿Ok? Pero ¿qué dice Dios?
Pero ¿qué dice Dios? Yo quiero terminar con 2 versículos y estoy concluyendo ahora, y es esto. Apocalipsis 3:20, y es lo que dice el Señor. Yo puedo escuchar la voz profética del Señor hablando. De hecho, fue lo último que puse porque el Señor dijo, quiero que escuchen esto. El Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Interesantemente, mientras Satanás abre puertas traseras, Jesús toca la puerta y espera a que tú la abras. Fíjate lo que dice Mateo 16 al 19. Natán habló de esto. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí es identidad, revelación de quién es Jesús. Y fíjate lo que pasa después. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta revelación, esta búsqueda, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué te está diciendo Dios? La autoridad para hacer guerra espiritual viene de la revelación de quién es Jesús y quiénes somos con Él. Sí, yo quiero que entiendas, cuando yo lo vi, y el Señor quiere hacer eso, el Señor quiere entrar, quiere derrubar todas las fortalezas que hemos levantado y poder edificar su reino y cambiar nuestra sociedad, y podemos ir a abrir nuestra boca, y cuando alguien escuche que echamos fuera demonios, cambiamos circunstancias y ambientes, alguien puede decir, o al mismo espíritu, o de ti, de Jesús he escuchado y de ti también. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te quiero pedir en este momento que tú hagas lo que tú quieres hacer. Reina como gobernador supremo de todas las cosas, Señor. Aún de esta tierra, aunque haya un inquilino ilegal, Señor, tú eres el Rey y tú eres el Señor de toda la tierra, porque eso dice tu palabra. Yo oro, Señor, que mis hermanos, Señor, que las personas que escuchan, que te conocen, puedan ser libres, que puedan derribar, Señor, todo argumento que se levante contra el conocimiento de ti, todas las fortalezas, Señor. Yo te pido revelación, que sí trae dolor, sí trae posiblemente otra vez esta angustia de lo que sucedió, de por qué hacen lo que hacen, pero a veces tú quieres revelar la herida para poder traer sanidad, Señor. Padre, capacítanos, abre nuestros ojos, que podamos ser libres para hacer la guerra que nos has llamado a hacer y hacerla efectivamente, Señor. Que podemos encontrar nuestra identidad en ti, para que nuestras creencias sean lo que tú crees de nosotros, lo que tú dices de nosotros, Señor. Que puedan cambiar entonces, Señor, nuestras capacidades, Señor, que sean sobrenaturales, que pueda afectar nuestro comportamiento y que cambiemos el ambiente donde estamos. Yo oro todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Y los que están conmigo digamos amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y seguimos aprendiendo acerca de la guerra espiritual. Hasta luego.